Bienvenidos de regreso a esta versión en videoclips de la Cátedra del Pastoreo según Voisin. Les habla Michael Rúa, zootecnista, especialista en nutrición animal, experto en ganadería racional, un estudioso del pastoreo racional y en general de todas las propuestas tecnológicas y prácticas de manejo de la ganadería, de los recursos de la naturaleza y de los alimentos para el consumo humano que nos ha dejado como legado el doctor André Marcel Voisin. En esta cátedra llegamos al videoclip número 2 y el tema que vamos a trabajar en este videoclip es el de la ganadería, la seguridad alimentaria y la sustentabilidad. Cómo se relaciona el pastoreo según lo aprendido de Voisin con la seguridad alimentaria y con la sustentabilidad. Vamos a comenzar de una vez con una pregunta. ¿Qué importancia tiene la ganadería para el mundo? Algo de esto lo vimos en el primer videoclip, pero vamos a reforzarlo con algunos conceptos adicionales. Para asegurar sus necesidades de alimento, cuero, huesos, entre otros, el hombre primitivo cazador debía seguir en sus migraciones a los grandes rebaños de bóvidos, cérvidos y otro tipo de animales de su cacería. Un tiempo después, mucho más adelante, la domesticación de animales permitió también utilizarlos para realizar trabajos agrícolas o transportar cargas, hasta incluso utilizar sus excrementos como fertilizantes para sus cultivos agrícolas y otros usos adicionales que empezamos a hacer los seres humanos de las especies animales domésticas. ¿Qué es entonces la ganadería y quién es el ganadero? Basado en esto que acabamos de ver, que definitivamente la ganadería nos ha acompañado durante toda la vida, que ha sido una actividad con la cual nos hemos desarrollado como especie humana, que es tal vez la actividad más antigua que existe a la cual se dedica profesionalmente una persona, porque fueron las dos primeras actividades que se desarrollaron, la agricultura y la producción animal, juntas, y se han desarrollado a la par con la civilización humana. Eso nos da la base para entender la importancia que tiene la ganadería en la existencia humana. Pero necesitamos entender entonces qué es la ganadería, quién es la persona a la cual definiremos o llamaremos ganadero. Entre estas definiciones tenemos las siguientes. La ganadería es la cría y sostenimiento o cuidado que hacemos de los animales domésticos. También es la producción de alimentos para el consumo humano y para mí, honestamente, es lo que mayor énfasis debe tener. Nosotros estamos inmersos en una industria de producción de alimentos, eso es verdad, pero esos alimentos tienen un objetivo y es alimentar, nutrir y satisfacer las necesidades nutricionales y de salud y bienestar de los seres humanos que las consumen. Nosotros entonces no criamos y sostenemos animales porque sí. Los criamos y los sostenemos para beneficiar al consumidor de los alimentos que se producen a través de la cría y producción de los animales domésticos. En este orden de ideas, también la actividad ganadera es una actividad económica del sector primario. El sector primario es el productor del campo. Y esa actividad económica le permite tener un sustento, una calidad de vida también. En otros términos, se ha entendido como explotación pecuaria. A mí en lo particular jamás me ha gustado la palabra explotación. Yo prefiero definirlo como el cuidado y sostenimiento de los animales domésticos con fines productivos, específicamente enfocados en beneficiar, esa palabra tiene que ser clave, beneficiar al consumidor final, que es el ser humano que depende
de los alimentos de origen animal para satisfacer sus necesidades nutricionales, de salud y de bienestar. No vendemos el producto de la ganadería por querernos enriquecer con ello. Y no dudo que haya personas que así quieran desarrollar su negocio de la ganadería. No dudo que los haya. Pero ese no es el objetivo primordial de la ganadería. El principal objetivo es beneficiar al consumidor final para que pueda satisfacer sus necesidades de salud y bienestar a través de la nutrición con alimentos de calidad. La ganadería entonces también puede ser definida como un conjunto de instalaciones ubicadas en un lugar específico para realizar una explotación ganadera. Repito, a mí no me gusta la palabra explotación, llamémoslo producción pecuaria. También puede ser definida la ganadería como un conjunto de reses o de animales o de ganado de producción que tiene alguien en particular. Entonces ese propietario de esas reses o de esos animales hace ganadería. O esas instalaciones donde se desarrollan esas actividades también. Y la última definición que yo puedo dar, corta, es el conjunto de los ganados de una región o de un país. Un país habla de su ganadería, de su inventario ganadero. A eso que se le llama ganadería, a ese inventario de animales o a esa actividad que desarrollan algunos productores dentro de un país. Eso es la ganadería. Pero no es la única definición que podemos encontrar. La ganadería como actividad económica debe producir una renta, debe producir unas ganancias, unas utilidades. Si esta actividad produce una renta, quiere decir que hay una rentabilidad o depende de una rentabilidad. Esa rentabilidad es definida como la utilidad o ganancias que se obtienen periódicamente por el desarrollo de la actividad. Como es una actividad económica que implica un intercambio de producto por dinero o de producto por especie, esas utilidades o ganancias que obtengo me hacen hablar de ganadería. Ganadería entonces debe generar renta a partir de la producción y venta y comercio de alimentos de origen animal. Eso es ganadería, generar una renta, generar una utilidad o ganancia a partir de la producción y venta o comercio de los alimentos de origen animal. A mayor renta, a mayor utilidad neta, voy a obtener una mayor rentabilidad o ganancias. A mayor rentabilidad, voy a tener entonces también un negocio más sostenible. Vamos a ir entrando hacia esa definición de sostenibilidad. La sostenibilidad depende de la rentabilidad depende de que el negocio produzca renta, o sea que genere ganancias. La ganadería depende de esa sostenibilidad. ¿El ganadero entonces quién es? El ganadero puede ser definido como aquella persona que se dedica a la producción y venta sostenible en el tiempo de alimentos de origen animal y que de ello obtiene su principal fuente de ingresos y o fuente de riquezas. Es una persona que depende de lo que produce para poder tener calidad de vida. Hay muchos otros tipos de ganadero también, porque no todos dependen de ello. No todos dependen del producto y las ganancias o renta que genere la ganadería para poder tener un sostenimiento de su familia y de él mismo. Hay otros tipos de ganadero que no dependen de la ganadería. Simplemente son propietarios de unas instalaciones, de unos animales y esos animales habitan en esas instalaciones de su propiedad. Y lo que esos animales producen, obviamente también tiene un comercio. Ese es otro tipo de ganadero. Pero la definición correcta de ganadero es una persona que vive, que se dedica y vive o depende para su sostenimiento y el de su familia de lo que produce con los animales que cuida o que cría. Ello entonces se convierte en su principal fuente de ingresos o generación de riqueza. En este caso, la riqueza está entre comillas,
para que la definamos como abundancia de bienes o posesiones de valor. No estamos hablando de cantidad de dinero acumulado, ni tampoco estamos hablando de cantidad de renta producida por el negocio. Estamos hablando de bienes. Y esos bienes incluyen la tierra, la producción de la tierra, los animales que se crían sobre esa tierra y todos los recursos que componen ese lugar en donde se realiza esa ganadería. Eso debe ser la riqueza del productor, pero también los recursos humanos, la calidad de vida que se puede generar para él y para sus familias a partir de esa actividad. Entonces, tenemos diferentes tipos de ganadero. No solamente existen los ganaderos que se dedican a la crianza y producción de los vacunos. Hay vacunos de carne, entonces hay ganaderos que producen carne para el consumo humano. Hay productores de leche, ganaderos que se dedican a la producción de leche para el consumo humano. Pero también hay criadores de ovinos, ellos también son ganaderos, porque son productores de alimentos obtenidos a partir de la crianza o cuidado y sostenimiento de las ovejas. Pero no solamente de alimentos, también de estos animales se puede obtener cuero, pelo o lana y otra serie de productos que son de interés para muchos consumidores. O la crianza de cabras o la crianza de gallinas para la producción de huevo o pollos para el engorde. O por ejemplo una foto de la dehesa española en donde vemos cerdos para la producción de carnes y solo podemos imaginar cuántas familias dependen económicamente de lo que produce el cerdo español, el cerdo ibérico. Entonces tenemos diferentes tipos de productor y ahí solamente he ilustrado algunos. Hay productores que tienen otros frentes de producción con especies menores o con otras especies mayores. Me faltó, por ejemplo, el búfalo, que es otro bovino de producción. Me faltó, por ejemplo, el conejo. También la carne de conejo es comestible. Y así sucesivamente. Ganadero es toda aquella persona que se dedica a la crianza, cuidado y sostenimiento de los animales para producir alimentos necesarios para satisfacer las necesidades del ser humano. Sin embargo, alimentos no es lo único que se produce. Hay otros productos de la ganadería que también permiten el comercio y que generan ingresos, de los cuales depende el productor y depende su familia y las personas que emplea y sus familias. Son demasiadas las familias que dependen de la ganadería. Y eso es lo que nos da una idea de la gran importancia que tiene la ganadería para el mundo. No solamente porque genera calidad de vida para el productor y las familias que dependen del empleo que genera la producción agropecuaria, sino también porque lo que se produce allí es un alimento que satisface las necesidades de salud, nutrición y bienestar del consumidor humano. Hablábamos en el primer videoclip sobre la insostenibilidad del agronegocio y poníamos allí unas ilustraciones del problema que tenemos con el cambio climático, con el aumento en los costos de producción año tras año, con el estancamiento o la tendencia a que los precios recibidos por el pago de la leche o de la carne como alimentos tienden a ser insuficientes o a estar desequilibrados con respecto al aumento de los costos de producción. Entonces cada vez tenemos menos ingresos como productores. Tenemos productividades cada vez más insostenibles, económicamente, logísticamente, financieramente, climatológicamente. Hay toda una cantidad de factores que influyen. Y decíamos que hay toda una influencia multifactorial que
complica la sostenibilidad del agronegocio. Pero bajo estas circunstancias, ¿cómo podemos entonces hacer que la ganadería sea sostenible? Porque no podemos impedir que el cambio climático se siga desarrollando. Es algo que no podemos controlar del todo. No podemos impedir que el mercado manipule los precios que nos pagan. No podemos controlar eso. No podemos impedir que los insumos que utilizamos para la producción agropecuaria sigan incrementando su costo año tras año. Por lo tanto, no podemos impedir esa brecha cada vez más amplia entre altos costos y bajos ingresos que nos hacen tener una insostenibilidad económica o financiera del negocio. No podemos impedir todas esas situaciones, pero entonces, ¿qué podemos controlar? ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso de la insostenibilidad del agronegocio y convertirlo en una producción sostenible? Necesitamos entender en qué consiste la sostenibilidad. Y ya dimos una primera pauta. Si el negocio genera renta, genera ganancias, entonces es sostenible. Si no la genera, es insostenible. Eso es lo primero que nos tiene que quedar muy claro. Pero la sostenibilidad no solamente se refiere al dinero. La actividad ganadera depende, desde luego, de la economía. Y lo dejamos muy claro en el primer videoclip. Pero ahora necesitamos entender la sostenibilidad desde otra perspectiva. Sostenible se define como la existencia de condiciones económicas, primero que todo, pero también ecológicas, sociales y políticas, que determinen su funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio. La palabra sostenibilidad no es exclusivamente de aplicación al ámbito de la ganadería. La palabra sostenibilidad es aplicable a todo en la vida. Yo para ser sostenible debo poder lograr reunir en mi día a día unas condiciones favorables desde el punto de vista económico, ecológico, social, que es mi interacción con las comunidades, y político, que es la forma como nos ajustamos a unas leyes, cómo esas leyes rigen los negocios, cómo esas leyes rigen la actividad misma y todo en general políticamente hablando. Si yo logro que todo eso funcione a mi favor y que sea armónico en el tiempo y en el espacio, entonces voy a ser sostenible. ¿Cómo definimos entonces la sostenibilidad a partir de esta definición de lo que es ser sostenible? La sostenibilidad se definiría como la capacidad de permanecer, que yo pueda permanecer en el tiempo. También entonces es la cualidad por la que un elemento o un sistema o un proceso se mantiene activo en el transcurso del tiempo. En este caso estaríamos hablando de la actividad pecuaria. Ahí hay una serie de elementos que interactúan entre sí mediante un sistema de producción a través del desarrollo de unos procesos para lograr obtener un producto. Y muchos de esos productos retroalimentan ese mismo sistema para mantenerlo productivo por tiempo indefinido. Esa es la sostenibilidad, es otra visión de la sostenibilidad que tiene que ver con la economía, pero que incluye otros aspectos como la ecología, la sociedad y la política. Entonces, la sostenibilidad es la capacidad por la que cualquier elemento resiste, aguanta o permanece las condiciones que lo influencian. ¿Qué es entonces una producción sostenible? Me gusta dar este ejemplo ilustrativo de sostenibilidad. Esto es una frase o un párrafo de una afirmación que hizo Hans Carl von Carlowitz en el año 1973. ¿Quién era él? Era el jefe de la Guardia Forestal del electorado de Sajonia en Alemania en ese año. Y cuando le preguntaron qué opinión tenía él
sobre la sostenibilidad del bosque, esta fue la respuesta. Si talamos un poco de madera de un bosque, el mismo bosque por sí solo se regenera y sigue produciendo más madera todos los años. Pero si nosotros cortamos todos los árboles del bosque, el bosque desaparece y nunca más volverá a producir madera. Con este ejemplo le queda a uno clarísimo en qué consiste la sostenibilidad. No se trata de no sacar, de no usar. Se trata de hacerlo de una manera que permita su regeneración. Si nosotros no hacemos un uso racional de los recursos, entonces terminaremos haciendo desaparecer los recursos. Agotaremos los recursos y por lo tanto será una vía insostenible la que estamos siguiendo. Es una invitación a ser racionales en el uso de los recursos y por eso, para ser sostenible, tenemos que ser racionales en el uso de los recursos. La producción sostenible también nos dice que es el desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generar esas mismas o de cubrir esas mismas necesidades en las generaciones futuras. Nosotros necesitamos cosas y necesitamos cubrir esas necesidades, pero no lo podemos hacer agotando los recursos y comprometiendo así a las generaciones futuras. No podemos pensar en que vamos a satisfacer nuestras necesidades y que ya los que vengan después vean cómo se defienden. Eso es absolutamente irracional. Ser racional en la producción significa producir hoy y usar los recursos de los que disponemos hoy, pero que esos mismos recursos se mantengan en el tiempo para que también puedan ser usados por todas las generaciones futuras. Cada generación debe pensar igual y debe hacer un uso igual de los recursos para garantizar que las siguientes generaciones también puedan disponer de ellos. Entonces, la producción sostenible nos conduce al desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible es el equilibrio entre los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Dentro de lo social está inmerso lo político. Pero no solamente estamos hablando de sostenibilidad, es importante también entender la sustentabilidad. ¿Y a qué se refiere la sustentabilidad? Sustentar es un verbo y ese verbo significa, en primer lugar, proveerle a alguien el alimento que necesita. Yo debo sustentar mi hogar, mi familia, mi casa, porque yo debo proveer los alimentos para mi familia. Como cabeza de familia, como el hombre del hogar, esa es mi principal responsabilidad, proveer el sustento para mi familia. O sea, por lo menos el alimento necesario y otras cosas más. En segundo lugar, conservar algo en su ser original, en su estado natural, original, en su estado de utilidad. Lo debo conservar, debo hacer que se mantenga en las mismas condiciones en el tiempo, o sea que tengo que hacer un buen uso de ello. Y en tercer lugar, sostener algo para que no se caiga o no se tuerza. Debemos prevenir el fracaso, debemos prevenir tomar el camino incorrecto. Todo eso tiene que ver con sustentabilidad. Entonces vamos reuniendo elementos para la producción sostenible, pero también necesitamos que sea sustentable. La producción sustentable es, por definición, el uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida. Al mismo tiempo minimizan el uso de los recursos naturales, de los materiales tóxicos y de las emisiones de desperdicios y contaminantes durante todo su ciclo de vida, de tal manera que no se pongan en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. Esta definición de producción sustentable ha sido dada por la Comisión Brundtland en el informe Brundtland que se tituló
nuestro futuro en común. Es producido cada cierto tiempo por la Organización de las Naciones Unidas. La sostenibilidad y la sustentabilidad son imprescindibles para la seguridad alimentaria. Entendamos entonces a qué se refiere la seguridad alimentaria. La FAO, que es la agencia o el departamento de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, define la seguridad alimentaria desde el año 75 como la capacidad en todo momento, no en un momento únicamente, sino en todo momento, de aprovisionar a todo el mundo con productos básicos para su sustento, para su sostenimiento, de modo que se puedan sostener un crecimiento del consumo alimentario, soportando las fluctuaciones en el mercado de la proveeduría de esos alimentos y de los cambios en los precios. También se define como la capacidad de asegurar que el sistema alimentario provea a toda la población del alimento que requieren para poder tener una nutrición adecuada a largo plazo. El mundo necesita nutrición, el mundo necesita alimentación. La capacidad que tengamos los seres humanos en todo el planeta de lograr que todos los seres humanos en el mundo accedan al alimento para cubrir sus necesidades básicas, eso es lo que llamamos seguridad alimentaria. Pero debe cumplir unas características. La seguridad alimentaria debe garantizar disponibilidad de alimentos, pero también el acceso de las personas a ella. No solamente se trata de producir el alimento, se trata de que las personas lo puedan obtener. Y las dos cosas van de la mano. Pero también se trata de lograr un aprovechamiento biológico de ellos. O sea, tiene que ver ahora también con la salud de la persona que los consume. Porque nada nos ganamos con entregar un producto al consumidor, pero que perjudique su salud. Cubrimos su necesidad de nutrirse, pero perjudicamos su salud. Entonces necesitamos garantizar que ese producto garantice también la salud, a su vez, del consumidor. La salud y el bienestar a través de la nutrición. Por eso es necesario que esas tres cosas se cumplan siempre para poder hablar de seguridad alimentaria. Se considera entonces que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando todos sus miembros disponen de manera sostenida en el tiempo, o sea, por largo plazo, por larga duración o de forma indefinida, mejor dicho, de alimentos suficientes en cantidad, pero también que tengan una calidad apropiada para promover la salud y el bienestar de cada uno de ellos, según sus necesidades biológicas. Cuando todas las personas en el mundo tienen acceso en todo momento, ya sea físicamente, socialmente, económicamente, a los alimentos en cantidad suficiente y con la calidad requerida, que sean seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa, hablaremos entonces de seguridad alimentaria. Y esto también es una definición de FAO. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la seguridad alimentaria debe incluir al menos estas dos cosas. La primera cosa es que haya una inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y seguros para cada persona, para cada habitante de un país. Inmediata disponibilidad, o sea, accesibilidad a esos alimentos. Pero la segunda cosa que debe haber es una habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable. Esto significa sin necesidad de depender de suministros alimenticios de emergencia o teniendo que ir a hurgar en la basura o robarle a otras personas o a través de otras estrategias de afrontamiento de la dificultad o de la crisis.
Porque si llegamos a esos puntos, entonces no existiría seguridad alimentaria. Quiere decir esto que no solamente los alimentos tienen que ser accesibles, no solamente debemos garantizar su producción y su accesibilidad, no solamente debemos garantizar que sean seguros para la salud y el bienestar humano. La seguridad alimentaria también implica que no tenga la gente que recurrir a cierto tipo de agresiones para conseguir el alimento que requieren para su familia. Entonces, disponer de suficiente cantidad de alimentos de la mejor calidad nos lleva a la sostenibilidad y a la sustentabilidad. Por lo tanto, para ser sostenibles y sustentables tenemos que hablar de biodiversidad. Biodiversidad, cantidad y calidad de productos para el consumo humano. Entonces, llegamos a esto, que es familias mejor nutridas, mejor nutrición desde edades tempranas y acceso a todo tipo de alimentos para que sea una dieta balanceada, en todo momento, en todo lugar y por tiempo indefinido. Si entendemos que eso es seguridad alimentaria, entonces también existe la inseguridad alimentaria y la podemos definir como hambre y hambruna. Son dos cosas diferentes. El hambre es cuando yo no tengo acceso al alimento suficiente o de la calidad requerida. La hambruna es cuando muchas personas de una población no tienen acceso al alimento. Entonces el hambre es la falta de alimento como tal, pero la hambruna es cuando ya se vuelve un problema dentro de una población o una comunidad y esa hambruna puede conducir a enfermedad y a muerte. Ambas están enraizadas en la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria puede categorizarse como crónica, o sea, que se va dando a lo largo del tiempo, o puede ser algo transitorio. Si es transitorio, pues digamos que por lo menos tiene solución, pero cuando se vuelve algo crónico, cuando se alarga en el tiempo, ahí tenemos un problema gravísimo. La inseguridad alimentaria crónica conlleva un elevado grado de vulnerabilidad de las personas al hambre y a la hambruna, por lo que para asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia, es necesario eliminar esa vulnerabilidad. El hambre crónica no es hambruna, es similar a la malnutrición y está relacionada con la pobreza que existe principalmente en los países pobres. El hecho de no poder acceder a los alimentos, no lograr obtener la cantidad necesaria o obtenerlos, pero con una calidad inapropiada que está perjudicando nuestra salud y nuestro bienestar, eso hace que podamos caer en una situación de inseguridad alimentaria. Entonces, las causas de inseguridad alimentaria, ¿cuáles pueden llegar a ser? La escasez de agua, que es un problema que podemos tener desde la producción agropecuaria. La degradación de los suelos, que es otro de los problemas que tenemos que combatir dentro de nuestros esquemas y modelos de producción agropecuaria. Entonces ya tenemos dos cosas por resolver para evitar caer en inseguridad alimentaria. Necesitamos aprender a cosechar agua y necesitamos aprender a trabajar los suelos de forma que no se degraden. Necesitamos también prevenir la contaminación ambiental o atmosférica, los famosos gases de efecto invernadero que se emiten desde la producción, y eso también incluye a la ganadería. Entonces hay que trabajar modelos de producción que contrarresten la contaminación ambiental, que eviten la contaminación ambiental, que permitan que desde la ganadería, en vez de ser emisores, podamos ser sumideros de los gases que pueden contaminar la atmósfera. Y desde luego, desde esas tres acciones, cosechar agua, trabajar los suelos
de una forma que no se degraden y prevenir la contaminación atmosférica, vamos entonces a lograr también mitigar el cambio climático. Esas 4 causas con un color violeta intencionalmente están resaltadas porque son las 4 causas que podemos controlar desde la ganadería para prevenir la inseguridad alimentaria en el mundo. Quiero que entendamos que esta es la gran importancia que la ganadería tiene para el planeta y para la humanidad. Que desde la ganadería podemos prevenir la inseguridad alimentaria, podemos prevenir la pobreza, podemos prevenir la insostenibilidad económica, podemos prevenir la improductividad, podemos prevenir la contaminación ambiental y el cambio climático. Todo lo podemos hacer desde la ganadería. Es clave que nosotros podamos entender eso, porque eso es lo que hace que nuestra ganadería o nuestro modelo de producción ganadero nos lleve a ser sostenibles en el tiempo. La 5ª causa es la explosión demográfica. Eso no lo podemos controlar desde la ganadería, porque cada vez significa la explosión demográfica, significa el crecimiento poblacional en el mundo. Hoy tenemos el doble de población de lo que había hace 100 años atrás, o un poco más. Pero en todo caso tenemos más de 7.000 millones de personas en el mundo y todos necesitan alimentos para satisfacer sus necesidades básicas. La ganadería contribuye a satisfacer esas necesidades. En la medida que el mundo crece poblacionalmente, entonces la demanda de alimentos para satisfacer las necesidades básicas crece y la ganadería puede satisfacer una parte de esa necesidad. De ahí que seamos tan importantes para el planeta y para la humanidad. La explosión demográfica seguirá ocurriendo. Cada año o cada década que va pasando en el tiempo habrá un aumento significativo en la población mundial, porque por cuestiones de la medicina y de todo lo que el mundo hace para evitar la muerte y la enfermedad, entonces cada año nacen más chicos y chicas de las personas que mueren. Y eso hace que vayamos creciendo. Pero pero digamos que el último en esta lista de las causas de inseguridad alimentaria son los problemas de gobernanza, los problemas políticos. Por eso la sostenibilidad tiene que ver también con política y sociedad. Pero lo único que podemos hacer para que en este aspecto podamos desde la ganadería generar algo positivo es evitar que nosotros seamos parte del problema, para que nosotros no podemos intervenir en la política, excepto porque podemos elegir a nuestros gobernantes. Pero, más allá del voto que le demos al político de turno, que hemos elegido para el gobierno de nuestro país, podemos desarrollar acciones para evitar que nuestra ganadería se convierta en parte del problema y empiece a ser parte de la solución. Y eso resuelve en gran medida o de alguna manera suple los problemas de gobernanza. No los va a corregir, no los va a evitar, pero sí de alguna manera los contrarresta. Entonces, necesitamos desarrollar un modelo de producción sostenible para evitar que en el mundo se siga convirtiendo en pandemia, porque así es como lo podemos definir, los problemas de subnutrición, de hambre y de hambruna. En todos los países lo hay. Quiere decir que es una pandemia. En todos los países hay problemas, o en casi todos los países, hay problemas de subnutrición, de hambre o de hambruna, por lo menos para ciertos sectores de la población. Así sean minorías, pero para ciertos sectores de la población en todos los países los hay. ¿Cómo mitigar eso? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo contribuir en combatir esa inseguridad alimentaria? Lo podemos hacer generando alimentos de forma eficiente, quiere decir producir mucho utilizando poco.
pero también haciéndolo de forma económica y en términos generales de forma sostenible y sustentable. Hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de sustentabilidad, hemos hablado de seguridad alimentaria. Ahora entendamos qué es la soberanía alimentaria. Es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Si nosotros desde la ganadería podemos demostrar que existen modelos productivos que permiten combatir desde el ejercicio de la ganadería la inseguridad alimentaria, promoveremos dentro de nuestra comunidad o pueblo el desarrollo agrario y alimentario y estaremos cumpliendo con objetivos de desarrollo sostenible para que logremos esa seguridad alimentaria que el mundo necesita. Esa facultad que cada pueblo tiene para lograr que esto se convierta en política es a lo que se llama soberanía alimentaria. Otra forma de definirlo es la capacidad que una determinada comunidad tiene para garantizarse a sí misma el acceso a alimento en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de la comunidad. Es importante que entendamos que la ganadería juega un rol clave y fundamental en este aspecto. Para terminar este videoclip número 2, los dejo con algunos cuestionamientos. El primero de ellos es: ¿cómo está afectando el crecimiento de la población mundial al desarrollo de la ganadería? Acabamos de ver que ese crecimiento poblacional genera unas demandas de más alimento. Pero eso ¿cómo impacta sobre el desarrollo de la ganadería? Y la pregunta complementaria a esta sería si el desarrollo de esa ganadería, jalonado por el crecimiento de la población mundial, está logrando ser sostenible en el tiempo. ¿Será que ese aumento en la población mundial está impactando en la ganadería para que desarrollemos modelos sostenibles o también promueve el desarrollo de modelos insostenibles? Pensemos en eso, reflexionémoslo. Parte de la respuesta la estamos proporcionando en la cátedra del pastoreo según Boissin. En este capítulo 2 de la ganadería versus la seguridad alimentaria y la sustentabilidad y sostenibilidad, lo estamos viendo dentro de este capítulo 2 de la cátedra del pastoreo según Boissin en su versión completa. Recuerden que esto es apenas un resumen. Otra pregunta: ¿cómo contribuye la ganadería sostenible? Y específicamente refiriéndonos a la propuesta del pastoreo racional Boissin como modelo de ganadería sostenible, ¿cómo contribuye con la seguridad alimentaria mundial? La respuesta también la damos en la cátedra del pastoreo racional en la versión completa. La otra pregunta es: ¿cómo contribuye la ganadería sostenible? De nuevo, el pastoreo racional Boissin específicamente como una propuesta de ganadería sostenible, ¿cómo contribuye con la economía de las familias rurales y con su calidad de vida? Y un taller sobre la estimación cuantitativa del impacto potencial de la ganadería de cada uno de ustedes sobre la sostenibilidad y la seguridad alimentaria local o nacional en su calidad de vida y en su comunidad. Es lo que hacemos para intentar darle una respuesta a cada una de las 3 preguntas anteriores y con esto afianzar nuestro conocimiento sobre o nuestro entendimiento y la importancia que tiene el desarrollo de un modelo productivo sostenible, como es el caso del pastoreo racional Boissin, para impactar positivamente en esos frentes. Entonces eso lo estamos proporcionando en la versión completa de este capítulo de la cátedra. Yo los invito a que puedan revisar ese capítulo completo. A los que ya son participantes lo pueden repasar.
A los que todavía no son participantes, les invitamos a que se suscriban si desean hacerlo, no tienen que hacerlo. Pero básicamente hemos querido con este videoclip ilustrarlos de una manera complementaria sobre la gran importancia que la ganadería tiene para el mundo desde muchos frentes. No solamente se trata de solventarnos económicamente a través de esta actividad, se trata de cumplir también desde el punto de vista ecológico, social y político en el desarrollo de modelos sostenibles de producción para garantizar que toda la población en el mundo acceda a alimentos de calidad y en cantidad suficiente para garantizar su salud, su nutrición y su bienestar. En eso consiste este segundo capítulo de la Cátedra del Pastoreo según Boissin. La videoconferencia completa tiene una duración de 2 horas y 50 minutos. Este videoclip es un resumen de la conferencia completa. Los invito para que la vean. Si aún no están suscritos, suscríbanse. Les hago esa invitación también para que ustedes puedan entender mucho mejor en qué tipo de negocio están involucrados. Yo insisto en que nuestra principal responsabilidad como productores del campo está en entender que no es solo un negocio lo que estamos trabajando, que más allá del negocio y más importante que el negocio mismo es entender que estamos sumergidos en uno de los negocios más claves, más importantes para el mundo, porque de esto dependen millones de familias. De hecho, de los productos que se generan en la ganadería, los alimentos y otros subproductos como el cuero, la lana y demás, que también sirven para nuestro vestir, hay muchas cosas que la ganadería le aporta a la humanidad y al planeta en términos generales. Incluso el manejo de recursos como el agua, la descontaminación de la atmósfera o del ambiente, la garantía de que el suelo se mantenga productivo por un largo plazo, dependen en gran parte de lo que sepamos hacer con el modelo de producción ganadera. Los dejo finalizando con este párrafo sintético del capítulo 2 que dice así: con la preocupación mundial por el cambio climático y la activa participación mediática que incluso han tomado como bandera algunas celebridades en el mundo, queriendo mostrar su lado altruista y o ecologista, se ha puesto de moda la palabra sostenibilidad. Hoy en día reemplazada por otra palabra. Ya no hablamos tanto de sostenibilidad, hablamos de un sinónimo que es regeneratividad, pero es lo mismo. De igual modo, se han tornado populares las propuestas productivas llamadas genéricamente de ganadería sostenible o de ganadería regenerativa. ¿De qué se trata o en qué consiste este modelo de producción? ¿Qué relación tiene con la seguridad alimentaria mundial? ¿Cómo se relaciona la propuesta metodológica de André Boissin con este modelo de producción que se propone entablar una lucha frontal contra el cambio climático y a la vez contra el hambre en el mundo? ¿Puede realmente estar en riesgo la actividad ganadera como negocio a causa de los problemas ambientales del presente y más aún si estos persisten o se agravan a futuro? Son preguntas que nosotros tenemos que estarnos haciendo hoy, porque si resolvemos esas preguntas, vamos a lograr entender cómo debemos encauzar, cómo debemos enfocar los esfuerzos y desarrollos que hagamos en cada una de las ganaderías que tenemos en propiedad y que están bajo nuestra administración. Básicamente de esa forma llegamos al final de este videoclip número 2. Si ustedes quieren acceder a la conferencia completa, pueden matricularse en la página web de la plataforma de estudios virtuales de cultura empresarial ganadera, que tiene esta dirección web www.secvirtual.org. En esta página van a encontrar toda la información que ustedes requieran, van a encontrar respuestas a preguntas frecuentes, van a encontrar modalidades de matrícula, van a encontrar el contenido completo de toda la cátedra
para que ustedes puedan revisar toda esa información, y cualquier inquietud estaremos con todo gusto dispuestos a resolverla. Esperamos que hayan disfrutado de este segundo videoclip sobre la cátedra del pastoreo según Bazán, que hoy estén mucho más entendidos de lo que consiste este negocio de la ganadería, que no es solo el negocio, que estamos frente a una gran responsabilidad con la humanidad y con el planeta, y que de cada uno depende, de la decisión que cada uno que cada uno tome, depende en gran parte la persistencia o permanencia de la seguridad alimentaria, de la salud, del bienestar y de la existencia humana. Asimismo lo podemos afirmar y no nos quedamos cortos. Muchas gracias por su participación. Los esperamos entonces en el videoclip número 3. Hasta entonces.